Vamos a comenzar con nuestra clase y en esta semana trabajamos lo que corresponde al sintagma verbal, es decir, vamos a ver la frase verbal. ¿Bien? ¿Qué es lo que trabajamos? Vamos a ver lo que es en sí la frase verbal, la categoría que funciona como su núcleo, que es el verbo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar definiendo la frase verbal y vamos a decir que se trata de la unidad sintáctica que funciona como predicado en la oración, cuyo núcleo necesariamente va a ser el verbo. Bien. Entonces, por cuestiones metodológicas, primero vamos a trabajar el verbo, ¿ok? ¿Qué es el verbo? Y luego trabajamos la frase verbal. Eso va a simplificar la comprensión del tema, ¿ok? Entonces, vámonos al verbo. Ok. Lo primero que vamos a decir es que el verbo morfológicamente es una palabra variable. Bien. El verbo es una palabra que admite flexión, dicho en otros términos. Bien. ¿Qué tipo de flexión es la que tiene el verbo? No sé si ustedes recuerdan, el verbo va a admitir la inserción de un morfema flexivo amalgama. A ver, recordemos un poco sobre él. El morfema flexivo amalgama, como puedes ver aquí en el ejemplo, era aquel que te iba a insertar información de modo, tiempo, número, persona y aspecto. Por ejemplo, en el verbo saltó, la O es el amalgama, ¿no? Te brinda información de modo, tiempo, número, persona, aspecto, ¿ya? Todo verbo que está flexionado, pues va a presentar un morfema flexivo amalgama, siempre y cuando esté flexionado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el verbo cantar, no está flexionado, entonces no tiene amalgama. Si tú tienes, por ejemplo, partido, que es un participio, termina en ido, poco tiene amalgama. Si tú tienes un gerundio, por ejemplo, que diga cantando, tampoco va a tener morfema flexivo amalgama. ¿Bien? Entonces, el verbo tiene morfema flexivo, admite la inserción de un morfema flexivo amalgama. ¿Bien? Por eso se dice que es variable. Ahora, sintácticamente, ¿qué función va a cumplir? El verbo va a funcionar como núcleo de frase verbal. Así como el nombre funcionaba como núcleo de frase nominal, pues el verbo funciona como núcleo de frase verbal. ¿Bien? Ahora, semánticamente, ¿qué es lo que va a expresar el verbo? El verbo va a expresar acción, proceso, evento o estado. ¿Bien? Eso es lo que va a presentar el verbo. Esa es la información que expresa el verbo. Esta es una de las categorías más completas que tiene el español, por la cantidad de información que va a presentar. Ok, ahora, ¿cómo se presenta el verbo en el español, chicos? El verbo se va a presentar de forma o de manera personal o de forma no personal. ¿Bien? O sea, de esas dos maneras. Primero vamos a hablar de las formas no personales. ¿Bien? ¿Por qué se les suele denominar como formas no personales? Porque no están o no van a poder flexionarse. O sea, no te van a aceptar el morfema flexivo amalgama. Por eso, ¿bien? Por eso tienen ese nombre. ¿Ok? Son tres. Tienes el infinitivo, el participio y el gerundio. Estas son las denominadas formas no personales del verbo. Bien, repito, son tres. Tienes el infinitivo, el participio y el gerundio. ¿Ya? Formas no personales del verbo. Insisto, ¿por qué se llaman no personales? Porque no van a admitir flexión. Por esa razón, ya, estas no admiten flexión. En primer lugar,
vamos a hablar del infinitivo. El infinitivo, chicos, viene a ser el nombre de la acción. Siempre en el español va a presentar las terminaciones ar, er e ir. Esas son las terminaciones propias del infinitivo, ¿ya? Entonces, como te decía, son los nombres de las acciones. Por ejemplo, caminar, correr, saltar, partir. Bien, esos son los infinitivos. Cuando a ti te hablen de un verbo en infinitivo, entonces necesariamente quiere decir que va a presentar la terminación ar, er, ir. ¿Ok? Pero también puedes encontrar el, este lexema verbal en infinitivo, vas a poderlo encontrar funcionando propiamente como un sustantivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes formar una oración que diga, el comer saludable es necesario, digamos. Bien. Entonces, si yo te pregunto la cantidad de verbos en esa oración, probablemente me vas a decir que son dos. Y sí, vas a tener dos lexemas verbales, ¿no? Tienes el de comer y el del verbo es. Entonces lo resaltamos. Ahí está. Como hay dos verbos, se trata de una oración compuesta. Pero tú sabes, porque ya lo has trabajado en frase nominal, que el artículo tiene la capacidad de nominalizar, ¿no? O sea, cualquier categoría tú le pones un artículo y lo va a convertir en un sustantivo. Y así es en este caso con comer. Comer está funcionando como un sustantivo. Bien, ¿por qué? Por la presencia del artículo. Bien, por la presencia del artículo. ¿Ok? Entonces, esto es algo propio del infinitivo. El infinitivo va a funcionar un, como un sustantivo. ¿Bien? Por eso te admite este tipo de estructuras, como que le pongas un artículo. Bien. Entonces puede ser el dormir, el comer, el caminar, el correr, etc. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a decir que el infinitivo es un lexema verbal que ha sido nominalizado. Bien. Lexema verbal nominalizado. ¿Qué quiere decir el término nominalizado? Que va a funcionar como un nombre. Bien, funciona como un nombre. A eso se refiere. Listo. Luego tienes el otro verboide, el otro lexema verbal no personal, que es el participio. En el caso del participio, este funciona como si fuese un adjetivo. Es un lexema verbal. Ahí. Lexema verbal adjetivizado. ¿Ok? Adjetivizado. O sea, ¿qué quiere decir? Este va a funcionar como un adjetivo. ¿Bien? Funciona como un adjetivo. Las terminaciones que presenta el participio, acá vamos a poner participio para que no haya confusión. Participio. Son dos. Vas a tener el participio regular y el irregular. Bien. El regular presenta las terminaciones ado, ido. Y el irregular va a presentar las terminaciones to, so, cho. ¿Bien? Esas son las terminaciones que presentan los participios del español. Ahora, ¿eso qué quiere decir?
Por ejemplo, puedes tener la frase cadena rota, cadena rota. Ahí claramente se ve la función del participio que es roto, rota, como un adjetivo, ¿verdad? Pero también puede aparecer dentro de una perífrasis, por ejemplo, él ha partido la torta. Bien. Entonces, en este caso aparece como verbo principal dentro de la perífrasis ha partido. Ese es el uso del participio, ¿bien? Puede funcionar propiamente como un adjetivo o puede funcionar como el verbo principal dentro de una perífrasis verbal. Acá vamos a dejar de subrayar este, que es el ya. Ahí está. ¿Bien? Bueno, por eso se suele decir que el participio es un lexema verbal que ha sido adjetivizado. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Ya? Entonces luego tenemos el gerundio. A ver, vamos a hablar del gerundio. Bien. ¿Cuál es la terminación que presenta el gerundio? El gerundio presenta la terminación así. Que lo puedes acompañar con vocales, ¿no? Como por ejemplo, ando, yendo, ¿no? Por ejemplo, el gerundio de cantar lo vas a tener como cantando, ¿no? El gerundio de trabajar, trabajando. El gerundio de comer, comiendo. El gerundio de ir, yendo. Bien. Entonces, ¿cuál es el uso de este gerundio? El uso es, o la intención es expresar una idea o una acción en desarrollo. ¿Ya? Expresa una acción en desarrollo. Eso es lo que hace el gerundio. Bien. Así lo vas a identificar. Por ejemplo, él está cantando. Entonces tú asumes que él está desarrollando la acción. Se asume que es que todavía no la concluye. Está en pleno desarrollo. Eso es lo que presenta el gerundio. Em, Ahora, el gerundio siempre va a presentar un hecho simultáneo, ¿bien? O sea, no es una acción que indique algo del futuro, sino tiene que ser algo simultáneo. Tiene que indicar simultaneidad. Por ejemplo, yo podría decir, él salió corriendo del aula. Entonces, aquí yo veo que son dos acciones, la acción de salir y la acción de correr. ¿Pueden realizarse de manera simultáneas estas dos acciones? Sí, ¿verdad? Sí, sí es posible. Tú puedes realizar la acción de salir y puedes eh, correr. No se contrapone. Entonces, podemos decir que el uso de este gerundio es correcto. Ahora, si analizamos un poco el significado, yo sé que tú te das cuenta o ya te has dado cuenta que en este caso el gerundio lo que está haciendo es señalar el modo, la forma como se está realizando la acción. O sea, cómo salió corriendo. Y eso es propio del adverbio. El adverbio es la categoría que suele expresar información semántica del verbo. Entonces, profesor, el gerundio está funcionando como si fuese un adverbio. Pues sí, por ello se dice que el gerundio es un lexema verbal que ha sido adverbializado. Bien, así se suele entender al gerundio, ¿ya? Lexema verbal adverbializado. Muy bien. Algunas observaciones del gerundio, como para que lo tengas claro, es que nunca el gerundio va a aparecer modificando un sustantivo. Por ejemplo, tú no podrías decir, mm,
forró, digamos, la caja conteniendo libros. Por ejemplo, este sería un uso incorrecto del gerundio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el gerundio funciona como un lexema verbal adverbializado, o sea, funciona como un adverbio, teóricamente es imposible que modifique a un sustantivo, que en este caso sería caja. Entonces, cuando a ti te piden uso correcto del gerundio, este es uno de los factores que debes analizar. Nunca el gerundio te puede hablar de un sustantivo. ¿Bien? El otro criterio es el hecho de que te asegures que indique simultaneidad de acciones, ¿no? O sea, no puedes usar un gerundio para hablar de un hecho futuro. ¿Ok? Bueno, eso respecto a estas tres formas no personales del verbo, que son llamadas también como los verboides. No sé si hay alguna preguntita hasta aquí. Entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de las formas personales. ¿Bien? Las formas personales se refieren a toda esa información que se presenta cuando un verbo está flexionado. ¿De qué hablamos? De estas, mira. Las formas personales van a ser el modo, tiempo, número, persona y aspecto. ¿Ya? Repito. Las formas personales van a ser el modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del modo, como puedes observar. Em, Como puedes observar, hay tres modos en el caso del español. Tienes el modo indicativo, el modo subjuntivo y el imperativo. Ah, acá tenemos una preguntita. Me dice, ¿qué solía expresar el gerundio? Ah, el gerundio suele indicar que una acción está en pleno desarrollo. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Él está comiendo. Entonces, cuando dices él está comiendo, él está desarrollando la acción de comer. ¿Ya? Eso es lo que expresa el gerundio, que una acción está en pleno desarrollo. Muy bien. Ok, entonces seguimos con los modos, ¿no? ¿A qué se refiere el modo? Yo les decía, el modo tiene que ver con la intención del hablante, o sea, qué es lo que quiere expresar o qué es lo que quiere comunicar, ¿sí? Como te decía, son tres modos los que se identifican en el español, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo se emplea para expresar la actitud objetiva por parte del hablante. Siempre usa o siempre habla de hechos reales, ¿bien? Que pueden haber sucedido en el pasado, que suceden en el presente o que van a suceder, que sería el futuro. Por ejemplo, ella terminó la tesis. Ahí te habla de un hecho del pasado, pero es un hecho real. Luego tienes, te contó los hechos, también es algo del pasado. Inés vende revistas, ¿ya? Ese es el presente, ¿bien? Pero son hechos reales. Luego tienes el modo subjuntivo. El modo subjuntivo expresa la actitud subjetiva del emisor.
Es el modo de la irrealidad, te dice. O sea, ¿por qué? Porque habla de hechos que no se saben si van a ocurrir con certeza. Bien. Te va a hablar de deseos, posibilidades. Bien. Por ejemplo, quizá trabaje el sábado. Entonces ahí está expresando una duda, ¿no? No se sabe. Probablemente viaje a Puno. No se sabe si se va a realizar la acción. Ojalá apruebe la solicitud. En este caso lo que se tiene es un deseo. Bien, porque recuerda que el ojalá que usamos en el español es justamente para expresar un deseo, ¿no? Pero la duda, el deseo, son hechos que no se saben con certeza, que no se pueden afirmar. Bien, listo. Luego tienes el modo imperativo. El modo imperativo lo que hace es expresar una orden, dar un mandato o expresar un pedido. Por ejemplo, alumnos, estudien, por favor. O abre las ventanas, Miss María. O resuelve ese ejercicio. Bien. Entonces ahí se ve la intención del hablante, ¿no? Ese es el modo imperativo. ¿Hay alguna pregunta sobre estos modos? Todo verbo conjugado va a presentar alguna información de estos modos. ¿Ok? Muy bien. Luego tienes el tiempo. El tiempo te dice el momento de la acción, ¿ya? ¿En qué momento se realizó la acción o se realiza la acción? Tienes tres tiempos en el español: el pasado, el presente y el futuro. El pasado te habla de hechos que han sucedido con anterioridad. Bien. El futuro te habla de hechos que van a suceder más adelante. Y el presente te habla de hechos que se están realizando en este momento, ¿no? Por ejemplo, Adela leyó un libro de García Márquez. En ese caso tienes leyó. Te habla de un hecho del pasado. El alumno resuelve las preguntas del curso. En este caso, te habla de un hecho del presente, ¿no? Teófilo publicará. Es algo que va a suceder más adelante. Entonces, todo verbo flexionado va a tener eh, información sobre el momento de la acción. Luego tienes la persona. La persona es quien realiza la acción, la responsable de la acción. En el español siempre se hablan de tres personas gramaticales. La primera persona, que es el hablante, la segunda persona, que es el oyente, y la tercera persona, que se comprende como el tema. ¿Bien? Normalmente aparecen pronominalizadas como yo, tú, él, ella. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si dices, por ejemplo, estaré ocupado el lunes, por la conjugación se sobreentiende que es yo, ¿no? Eh, le encomendó un pedido, se sobreentiende que hace referencia a la tercera persona, por la flexión. Igual en preparar un pastel, hace referencia a la segunda persona plural. Bien, ustedes. Muy bien. Finalmente, puedes encontrar el número para terminar con esta diapositiva, ¿no? El número te dice la cantidad de participantes de la acción. En el español, ustedes saben, chicos, que solamente trabajamos dos. Tienes el singular y el plural. El singular se refiere a un solo elemento y el plural se refiere a dos o más. Por ejemplo, asistí a la reunión programada. Asistí está en singular. Estaremos en la presentación, está en plural. Ellos redactaron los documentos, está en plural. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, sobre estos
sobre estas formas personales. Mm, ok. Entonces seguimos. Luego tienes el aspecto. ¿A qué se refiere el aspecto? El aspecto te va a presentar la acción como concluida o como inconclusa. Bien, entonces vas a encontrar dos tipos de aspecto. El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo es aquel que va a indicar que la acción se terminó. Bien, ese es el aspecto perfectivo. Mientras que el aspecto imperfectivo indica que la acción no ha sido concluida. A ver, en el caso del aspecto perfectivo, lo vas a encontrar en acciones del pasado. Por ejemplo, Elías alquiló una casa en Trujillo. Ahí tienes. Alquiló es un hecho del pasado. Bien, es un hecho del pasado. ¿Sí? Hemos ahorrado una buena suma. Lo mismo, ¿no? Un hecho del pasado. Diseñaron un hermoso edificio. También. O sea, siempre hechos del pasado que se concluyeron. En cambio, el aspecto imperfectivo te va a hablar de hechos que no se han concluido. Por ejemplo, hechos del presente. Vende ricos postres en la feria. El presente no se ha concluido. Estudiaba inglés por las noches. Si bien es cierto, el estudiaba es un hecho del pasado, pero la terminación me indica que la acción no se ha concluido. Siempre que tú tengas la terminación aba, ia, que son del pasado, por ejemplo, estudiaba, cantaba, salía, comía, reía, vas a considerarlo como aspecto imperfectivo. Tómalo en cuenta, por favor, ¿ya? Repito, siempre que te encuentres con un verbo del pasado que tenga la terminación aba, ia, vas a considerarlo como aspecto imperfectivo, ¿sí? A pesar de que son acciones del pasado. Luego tienes también las acciones del futuro, como por ejemplo entrevistará al cantante, ¿no? Ese entrevistará te habla del futuro. Muy bien. Ok. Entonces, hasta ahí hemos trabajado todas las formas personales del verbo. El modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. Siempre vas a poder identificar esa información en verbos flexionados. Ya está. Hablemos ahora de la clasificación verbal. O sea, ¿cómo es que se clasifican los verbos en el español? Hay diferentes criterios que se emplean para clasificarlos, ¿ya? Tienes, por ejemplo, según la clase de frase verbal, según el lexema verbal, según la conjugación o el caso de la perífrasis verbal, ¿sí? Entonces, primero voy a presentarte esta diapositiva que tiene que ver con la frase verbal y te dice hay dos tipos de verbos, los copulativos y los predicativos. Te voy a pedir que la leas, por favor, y luego la trabajamos juntos, ¿ok? Tienes un par de minutitos para que la puedas leer.
Veamos. Tienes en primer lugar los verbos copulativos. ¿Por qué se llaman verbos copulativos? Porque van a funcionar como un conector, un nexo entre el sujeto y el predicado. Bien. Por ejemplo, ella es mi sobrina, ¿no? Aquí el verbo ser está funcionando como un conector entre el sujeto y el predicado. Lucas está nervioso. Ahí tienes un conector, está conectando el sujeto y eh, y al adjetivo nervioso, ¿no? Luego, parecen muy ingenuos. Y tienes el verbo parecer y el adjetivo ingenuos que te habla del sujeto. Entonces, estos verbos ser, estar, parecer se consideran como copulativos. ¿Por qué? Porque son los que van a unir al sujeto con el predicado, ¿ya? Pero hay algo más, ¿no? Este predicado, como puedes ver, es un tipo de complemento. Es el complemento atributo, porque el complemento atributo es aquel que te habla. El complemento atributo es aquel que te habla del sujeto y que necesariamente va a aparecer con verbos copulativos, ¿ya? Entonces hay como una interdependencia entre este verbo copulativo y el complemento atributo. Debes aprender que normalmente se trabajan como verbos copulativos, ser, estar y parecer. Los demás, los otros verbos, que no son ni ser, estar, parecer, van a ser denominados como predicativos. Y son los verbos que expresan una acción completa, o sea, no funcionan como simples nexos o conectores, ¿ya? Expresan acciones completas. Por eso se llaman predicativos, porque lo que hacen es predicar. Vas a encontrar tres tipos: transitivos, intransitivos e impersonales. ¿Bien? ¿Cuáles son los verbos transitivos? Los verbos transitivos son los verbos que traspasan la acción hacia un objeto directo. ¿Bien? O sea, se realiza la acción y la acción recae sobre un elemento que viene a ser el objeto directo. O sea, requiere un objeto directo. Tienes verbos como leer, llevar, pintar, colocar, escuchar, reparar, observar, remitir, tener, vender, comprar, etc. ¿Cuál es la lógica entonces? La lógica es que el verbo pasa hacia algo o alguien. Porque recuerda que cuando hablamos de un objeto directo, o sea, hablamos de alguien que puede recibir la acción o algo. Por ejemplo, digamos que yo tengo el verbo ver. Ese verbo puede ser ver algo o ver a alguien, ¿cierto? Puede ser ambos, ¿ok? Ver algo o ver a alguien. Por ejemplo, puedes tener el verbo operar. Puede ser algo o a alguien. Bien, así. ¿Ya? Esos son los verbos transitivos. Son los que traspasan la acción a algo o a alguien. Ese algo o alguien es tu objeto directo. No todos los verbos van a tener esta lógica, ¿ok? No todos. Muy bien. Luego tienes los intransitivos. Los intransitivos no tienen esta lógica, como lo estaba mencionando. Son estos verbos que no traspasan la acción, sino que en ellos comienza y en ellos mismos termina la acción. Generalmente vas a encontrar los verbos de movimiento, verbos como venir, ir, viajar, descansar, morir, llegar, salir, nadar, crecer, ¿no? Verbos de movimiento son los que no van a traspasar la acción. Bien, es imposible que encuentres un verbo intransitivo con un objeto directo. Bien. Finalmente tienes los verbos impersonales. ¿Por qué reciben esta denominación así de impersonales? Porque no admiten persona. O sea, semánticamente no van a admitir que un sujeto realice la acción. Sin embargo, sí aparecen flexionados, ¿no? Los verbos impersonales siempre están flexionados en tercera persona singular. Por ejemplo, puedes encontrar el verbo haber. O sea, tú no puedes decir yo hubo, no puedes, no te acepta, ¿no? Pero sí puedes decir hubo un accidente y nada más. Bien. Em,
Tienes el caso del verbo, de los verbos relacionados a fenómenos atmosféricos, por ejemplo, llover, ¿no? O sea, tú no vas a decir yo lluevo. No, semánticamente no es posible. Bien. Entonces, en ese caso, vas a tener que denominarlos como impersonales. Pero sí, insisto, admiten flexión. Y esta flexión va a ser en tercera persona singular. Bien. Esta sería entonces tu primera clasificación considerando la clase de frase verbal. Copulativos o predicativos. Este es el otro criterio. A ver, lo dejo ahí para que puedas leerlo, ¿sí? Lee por favor esta diapositiva. Muy bien, veamos. Tienes, según el lexema verbal, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Bien, van a ser regulares aquellos cuyos lexemas no sufran modificación al momento de ser conjugados. Por ejemplo, tienes los verbos viajar, caminar, trabajar, pintar, donar, estudiar, fabricar, beber, comer, vender, someter, tener, ¿no? Digamos que tienes el verbo bailar. O sea, si tú dices, yo bailo, vamos a hacerlo aquí. A ver, en presente, ¿ya? Yo bailo. Luego tienes, tú bailas, él baila. Y si sigues haciendo tu conjugación, ya sea en presente, pasado, futuro, te vas a dar cuenta que el lexema del verbo, que en este caso es bail, no va a cambiar. Este lexema no sufre ninguna modificación. Bien. A ver, vamos con cantar. Yo canto, tú cantas, él canta. Bien. Entonces, tu lexema verbal cant tampoco se va a modificar. ¿Ya? Ok, ya está.
Ese es un verbo regular. En cambio, hay verbos, como por ejemplo el verbo ir, ¿no? Dices, yo voy. Ya cambió, porque el verbo se llama ir. A voy cambió. Tú vas. Él va. Cambia. ¿Te das cuenta? Si te vas al pasado es yo fui, tú fuiste, él fue. Igual cambia. Entonces, hay verbos que cambian toda su forma, su lexema, al ser conjugados. Y hay otros que tienen una modificación parcial, ¿no? Por ejemplo, el verbo pensar. Si tú observas o analizas, vas a identificar que el lexema es así. Pero al momento que flexionas, vas a tener yo pienso, tú piensas. Y entonces ya cambió, mira, de la E pasó a ser un diptongo IE. Ya hubo una modificación. Es parcial, pero es una variación. Esos son los verbos irregulares. Bien, puedes tener el verbo poner, contar, colar, tener, soñar, jugar, cerrar, pensar y así. Tienes la ventaja de que como tú sabes flexionar los verbos, pues no vas a tener dificultad. Bien, en darte cuenta. Ok, otro criterio según la conjugación. Que hay verbos que vas a encontrar en el español con conjugación completa. Bien, y hay otros que no tienen conjugación completa. Por ejemplo, vas a tener los verbos no defectivos. Los verbos no defectivos son aquellos que se conjugan en todos los tiempos, personas, modos y aspectos. Y los defectivos em, son aquellos que, a los que les falta algún tipo de, alguna forma personal, ¿no? Se les falta un tiempo, una persona, etcétera. Por ejemplo, atañer, ¿no? No tienes la flexión de yo ataño, por ejemplo, no la admite. Lo mismo en concernir, ¿no? No es con, yo concierno, ¿bien? Son poquitos en realidad, pero son verbos que carecen de algún tipo de información en la conjugación. La gran mayoría de verbos del español se consideran como no defectivos. Muy bien. Luego tienes según la perífrasis. A ver, quiero que leas esta diapositiva para poder explicarla, ¿sí? Hazlo, por favor.
Muy bien, veamos. Te dice que el verbo puede ser auxiliar o principal. Bien. Y esto en una perífrasis. Bien, dentro de una perífrasis. Vamos a ver. A ver. ¿Qué se entiende por perífrasis verbal, chicos? Es cuando aparecen dos o más verbos expresando solo una acción. Bien. Por ejemplo, digamos que tú tienes la oración vamos a estudiar francés. Vamos a estudiar está conformado por dos verbos. Vamos a estudiar. Ese es un ejemplo de perífrasis verbal. Ellos suelen ser muy atentos. Suelen ser es otro ejemplo de perífrasis verbal. Bien. Han pasado sus vacaciones allá. Han pasado también es una perífrasis verbal. Hemos vendido 15 artículos. Hemos vendido. También tienes perífrasis verbal. Ellos estaban leyendo, también es una perífrasis verbal. Está patinando, también es una perífrasis verbal. Entonces, las perífrasis verbales son estructuras sintácticas donde aparecen dos o más verbos, pero lo curioso aquí es que solo se expresa una acción. Bien, puedes tener en esa estructura un verbo auxiliar o más auxiliares y únicamente aparece un verbo principal. Entonces, ahí es donde vemos esta información. Los verbos auxiliares se denominan así porque van a auxiliar al verbo principal. ¿De qué manera lo van a auxiliar? Llevando la conjugación. ¿Por qué? Porque el verbo principal lo que hace es presentarse en una forma no personal, es decir, va a aparecer como infinitivo, participio o gerundio. Y sabemos que estas formas no personales no están flexionadas. Entonces, por esa razón, necesita que aparezca un verbo auxiliar. ¿Bien? Em, bien, entonces en la perífrasis tienes como mínimo un verbo auxiliar y un verbo principal. Insisto, puedes encontrar más auxiliares. Ahora, el verbo principal que está en infinitivo, participio, gerundio, es aquel que va a aportar la información de la acción. Em, puedes encontrar también perífrasis que aparezcan con nexos, ¿no? Por ejemplo, en vamos a estudiar hay un nexo que es a, o por ejemplo, si dices tiene que viajar, ese que también es un nexo. De esa manera también se puede encontrar una perífrasis. Lo importante, chicos, para que ustedes no tengan dificultades más adelante, es que aprendan a identificar cuáles son los verbos auxiliares. ¿Ya? Tiene ser, estar, haber, tener, ir, deber, poder, empezar, seguir y solear. ¿Ok? Esos se consideran como los verbos auxiliares por excelencia. Yo te sugiero que te aprendas muy bien estos verbos para que puedas reconocer fácilmente lo que es una perífrasis verbal, porque a veces surge la confusión. Me dicen, profesora, yo no sé identificar una perífrasis verbal de una oración compuesta, no la sé diferenciar. ¿Y es por qué? Porque está esta parte teórica débil. Si tú aprendes muy bien cuáles son los verbos que funcionan como auxiliares en la perífrasis, repito, ser, estar, haber, tener, ir, deber, poder, empezar, seguir, soler, no vas a tener dudas al momento de diferenciarla con una oración compuesta. Por ejemplo, digamos que tú te encuentras con la oración, quiero viajar y debo viajar. En esas dos estructuras, si yo te pregunto cuál es perífrasis verbal, tú tendrías que decirme, profesora, debo viajar es una perífrasis verbal. Y quiero viajar no es perífrasis verbal, es oración compuesta. ¿Cómo lo sabes? Por el verbo. Deber sí funciona como verbo auxiliar, lo hemos mencionado. En cambio, querer no. Querer siempre funciona como verbo principal. ¿Ya? A eso se refiere.
No sé si hay alguna pregunta sobre esto, chicos. Eh, Bueno, entonces hasta ahí tenemos la clasificación del verbo. Y ahora sí, después de haber explicado todo lo relacionado a esta categoría que funciona como núcleo de la frase verbal, pues vamos a hablar más de ella. A nivel de estructura, siempre va a presentar el núcleo, lo hemos mencionado, es el verbo, y puede o no aparecer acompañado de complementos, sean, por ejemplo, complemento atributo, complemento predicativo, complemento circunstancia, etc. En cuanto a la clasificación de la frase verbal, vas a encontrar dos tipos, la atributiva y la predicativa. ¿Cómo es la estructura de la frase verbal atributiva? Bueno, la frase verbal atributiva va a presentar un verbo copulativo acompañado de un complemento atributo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los hemos mencionado. Ser, estar, parecer. Bien. Em, por ejemplo, en la oración. Emilia es muy amable. Entonces yo tengo aquí el verbo ser, que es copulativo. Amable es un complemento atributo porque le está atribuyendo información al sujeto. ¿Cómo se llama esta frase verbal? Atributiva. Así es como tú vas a analizar. Si yo digo, Carlos está feliz, entonces feliz es el complemento atributo de Carlos, que es el sujeto. Bien, ok. También es una frase verbal atributiva. A eso se refiere. ¿Qué debes tener claro aquí? ¿Cuáles son los verbos copulativos? ¿No? Y que el complemento atributo, pues, te brinda información del sujeto. La otra frase verbal es la frase verbal predicativa. Va a tener verbo predicativo y este puede o no aparecer acompañado por complementos. ¿Qué tipo de complementos? Puede ser un objeto directo, un objeto indirecto, un circunstancial, un complemento predicativo o un complemento agente. ¿Ya? Diferentes, diferentes. Muy bien. Claro, no son obligatorios. Para ello es importante que recuerdes cuáles son tus verbos predicativos. Son todos menos ser, estar o parecer. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver aquí algunos ejemplitos. A ver, tienes un par de minutitos para que leas estos ejemplitos de frases verbales.
Muy bien, veamos. Ellos son mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos es el complemento atributo del sujeto ellos. Aparece con verbo copulativo. María Paula estaba emocionada. Emocionada es el complemento atributo de María Paula y estaba es un verbo copulativo. Parecía muy preocupado. El sujeto es él o ella. O en este caso es él, ¿no? Y muy preocupado es tu complemento atributo. Aparece con el copulativo parecer. Hemos sido amigos muchos años. Hemos sido amigos. Amigos es tu complemento atributo. Hemos sido es una perífrasis verbal y el verbo principal es sido, que es el participio de ser. Acá tienes casos de frases verbales atributivas. Como puedes ver, están subrayadas. En cuanto a la frase verbal predicativa, por ejemplo, te dice, mi hermano consiguió un empleo allá. Consiguió un empleo allá, tiene verbo predicativo. Recuerda que la frase verbal predicativa es el verbo predicativo con todos los complementos que pueda presentar. Estela y su tía fueron al teatro anoche. Fueron al teatro anoche. Fueron es del verbo ir, entonces es predicativo. Al teatro y anoche son complementos. Yo estaba estudiando en la biblioteca. Estaba estudiando en la biblioteca es la frase verbal predicativa. Bien. La joven fue estafada por la revendedora. Fue estafada por la revendedora, fue estafada, es tu perífrasis verbal. Bien, cuyo verbo principal va a ser estafada, que es un participio. Entonces, acá tienes algunos casos de frases verbales predicativas. ¿Hay alguna pregunta teórica, chicos? ¿No? ¿Todo está claro? Ya, entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar la parte práctica. Sí. Ujú. Ahí está. A ver, primer ejercicio.
A ver, vamos a analizarlo juntos, ¿ya? Después de leer el enunciado, te dice, el verbo principal de la perífrasis verbal ha sido es copulativo. Claro, en esta perífrasis verbal el verbo principal es el participio sido. Sido es el participio de ser. Entonces esto es verdadero. Los verbos encontrar y desarrollar se clasifican como transitivos. Claro, cuando tú encuentras algo. Cuando desarrollas algo. En este caso decía, lo encontramos. El lo es a lo que hace referencia, ese es su objeto directo. Luego, han desarrollado una técnica. Entonces, también es transitivo. Verdadero. Presenta más frases verbales predicativas que frases atributivas. A ver, vamos a ver. Acá tenías. Disculpen, chicos, estoy un poco mal con la garganta. Acá tenemos una frase verbal atributiva. Se trata de una disciplina conocida, esta es predicativa. Lo encontramos en Finlandia, esta es predicativa. Ha desarrollado, sí, hay más predicativas que atributivas, ya que solamente había una atributiva. Una fuente inagotable de inspiración es un complemento atributo. Claro, es el atributo del sujeto naturaleza y aparece con verbo copulativo. Entonces, esto es verdadero. Tu respuesta aparece en la E. Bien. Ahora sí, analizamos la número 2. Te piden frase verbal atributiva.
Muy bien, veamos. ¿Qué es lo que buscabas aquí? Como te hablan de frase verbal atributiva y te lo decía el mismo enunciado, un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. Están cantando, el verbo principal es cantando y es predicativo. Descarto porque esta es frase verbal predicativa. Fueron entrevistados. Es una perífrasis verbal. El verbo principal es entrevistados. Quiere decir que es entrevistar. Entonces, esta es una frase verbal predicativa. Descarto. Hemos sido respaldados. El verbo principal es respaldados. Bien. Y viene del verbo respaldar. Entonces, es predicativa. Ellos fueron al estadio. Fueron. Hay que tener cuidado con el verbo, con este verbo, así en pasado, porque hay coincidencia entre ser y el verbo ir en pasado. Entonces tienes que ver el contexto para que no tengas dudas. Como aquí dice ellos fueron al estadio es un lugar, quiere decir que esta es la flexión del verbo ir, por lo tanto es frase verbal predicativa. Pero si dijera, ellos fueron honestos con sus familiares, pues, cambia, porque honestos es un adjetivo. Entonces ese fueron ya no es del verbo ir, es del verbo ser. ¿Bien? Bueno, finalmente tu respuesta aparecía en la E. Estela será la nueva coordinadora. Será verbo copulativo. ¿Bien? Y la nueva coordinadora era tu complemento atributo. Ahora te piden frase verbal predicativa. A ver.
A ver, analizamos. Te pedían frase verbal predicativa. Gonzalo ha tenido que ser el encargado del grupo. Ser es el verbo principal, es atributiva. Ellos fueron beneficiados. Ya. En este caso, tienes que el verbo principal es beneficiado. Está como participio, es una perífrasis. Bien, entonces acá tenías tu frase verbal predicativa. En Rosa fue la elegida, fue es el pasado de ser, es verbo copulativo. Lucía y Jonás parecían, parecer es verbo copulativo. Y Camila estaba nerviosa, estaba también es copulativo. ¿Bien? Ok, vamos a la 4. Veamos, analicemos estas frases. Hay que clasificarlas. La verdadera razón de los cambios estacionales de temperatura es la inclinación de la Tierra. Tienes verbo copulativo, complemento atributo. Quiere decir que es atributivo. El cometa parece el más brillante y rápido de los tres objetos interestelares descubiertos hasta ahora. Parece, verbo copulativo, un verbo copulativo, por lo tanto es frase verbal atributiva. El objeto ha mostrado signos de actividad cometaria. Ya, ha mostrado. El verbo principal es mostrado. Es verbo predicativo. Entonces, tu respuesta parecía en barquito. ¿Sí? Vamos con la pregunta 5. Hay que clasificar los modos.
Veamos. A ver, ayuda a tus hermanas ahora. Se está dando una orden. Como se está dando una orden, va a ser el modo imperativo. Bien, ese es el modo que usamos para dar una orden o hacer un pedido. Posiblemente él vaya a la ceremonia, expresa una duda, algo que no se sabe con certeza, entonces es modo subjuntivo. Inés estudiará derecho el próximo año. Te habla de un hecho real, modo indicativo. Entonces tu respuesta aparecía en dadito. Vamos a la pregunta 6. Te piden que determines el aspecto verbal. Muy bien, vamos a ver. Elisa cantaba todas las tardes. Yo te mencioné, ¿no? La terminación a Bahía es un pretérito, si bien es cierto es pretérito, pero se considera aspecto imperfectivo. Bien, ellos irán al teatro el sábado. También, como es algo del futuro, se considera como aspecto imperfectivo. Hemos terminado. Te presenta la acción como concluida. Entonces va a ser aspecto perfectivo. ¿Ya? Tu respuesta aparecía en casita. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, hay que analizar el enunciado.
Muy bien. A ver, dice, carecen de formas no personales del verbo. A ver, tenías, transformado es un participio, es una forma no personal. Entonces, por ahí ya descartabas esta opción. Luego tenías lo mismo en alterado, ¿no? Alargado, falso. El verbo transformar es un verbo intransitivo. No, el verbo transformar traspasa la acción a algo. Entonces es falso. Bien. Todos los verbos presentes son predicativos. Acá tienes el verbo es, de ser. Este es copulativo. Este es falso. Había copulativos. Los verbos alterar y alargar son transitivos. Sí, verdadero. Estos verbos traspasan la acción hacia un objeto directo. Bien, entonces tu respuesta aparecía en casita. 8. Perífrasis verbal. A ver, vamos a ver. Recuerda que para identificar lo que es perífrasis, necesariamente tienes que saber cuáles son los verbos que funcionan como auxiliares. Bien, dice, existe la posibilidad de que podríamos estar viviendo dentro de un agujero negro. Podríamos estar viviendo. Acá tenías perífrasis, porque poder y estar funcionan como auxiliares. Uno cumple. La mitad de las galaxias deben girar, deben girar. Deber funciona como verbo auxiliar, también cumple. Entonces, estas dos tenían perífrasis. Vamos a ver qué suceden con las demás. Los agujeros negros que vemos, acá hay un verbo, son, este es otro verbo. Son dos verbos, vemos y son, no están funcionando como perífrasis. El investigador reconoce que quedan. Reconocer no es verbo auxiliar, está expresando una acción completa, al igual que quedar. Entonces, solamente uno y dos iban a presentar verbos, o mejor dicho, perífrasis verbales. Vamos con la 9. Te piden verbos irregulares.
Muy bien. Los clientes vendrán. El verbo es venir. Verbo venir es un verbo irregular. Puedes ver desde el lexema de la forma del infinitivo a vendrán, ya hubo un cambio, ¿no? Em, Luego tenías vivimos momentos. Vivir es un verbo regular. Su lexema no se modifica. Los estudiantes fueron del verbo ir, ¿no? Porque exposición es un lugar. Entonces, este sí es un verbo irregular. Tenías uno y tres. Bien. Comer es verbo regular. Pregunta 10. Te piden el núcleo de la perífrasis verbal, tiene que ser transitivo. A ver. Mm, Veamos. A ver, debía pagar el impuesto vehicular. Claro, la perífrasis aquí es debía pagar y el verbo principal era pagar y es transitivo. Cumplía. Los soldadores han trabajado en esa construcción. La perífrasis es han trabajado. El verbo principal es trabajado y no es transitivo. Las profesoras estaban cuidando a los estudiantes. La perífrasis es estaban cuidando. El verbo principal es cuidando. Entonces tenías uno y tres. Uy, a ver, vamos a ver aquí. Un minutito, chicos. Ah, ya está. Ya, ahora sí. Piden perífrasis verbal.
A ver, ellos siguen estudiando los fines de semana. Sí, acá tenías perífrasis verbal, porque seguir funciona como verbo auxiliar, ¿no? Cumplía. Él me ayudó a reflexionar. El verbo ayudar no funciona como verbo auxiliar. Ana me pidió que le ayude con los quehaceres. Pedir tampoco funciona como auxiliar. Afortunadamente pudo resolver los problemas. Poder sí funciona como auxiliar. Bien. Entonces tenías en casa 1 y 4. Último, te piden uso inadecuado del gerundio, o sea, ¿dónde se ha empleado mal? Buscando los audífonos, encontré el libro de Matías. Es posible, ¿no? Ambas acciones de manera simultánea son posibles, es correcto. Fernando se presentó a casa tiritando de frío ayer. Tú puedes presentarte y puedes tiritar de manera simultánea, es correcta. Paseando por la Alameda, vi a Lucía en la mañana. Tú puedes pasear y ver de manera simultánea. Fabricio llevó la encomienda conteniendo los víveres. Acá hay uso inadecuado. Yo te había comentado que nunca un gerundio iba a hablar de un sustantivo. ¿Por qué? Porque el gerundio funciona como un adverbio. Entonces, por esa razón, no era posible usar un gerundio después de un sustantivo. ¿Bien? Ok, chicos, no sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda. Hemos trabajado todo lo que corresponde a la frase verbal. Bien. Entonces, con ello hemos terminado la clase. Nosotros nos encontramos la próxima semana para trabajar categorías invariables. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.